Hola, hola, bienvenidos a Bitácora Arquitectónica, un nuevo episodio. Hoy viernes tenemos muchas cosas preparadas con toda esta lluvia porque yo sé que seguramente todos están en sus casas ahora durmiendo o están ahí trabajando a full porque este mes de octubre se vino con todo. Y nosotros vamos a estar acá acompañándolos a todos ustedes en su mañana para que podamos ponerle onda, porque ya se viene se viene el Día de la Madre también, así que todo eso vamos a ponerle mucha onda hoy en nuestro programa, porque tenemos un programa muy, muy especial hoy. Tenemos una invitada que nos va a estar acompañando, así que quédense escuchando que vamos a tener un montón de cositas preparadas para todos ustedes. Pero todo esto también lo vamos a hacer acompañado de la mejor música porque en este programa, como siempre, tenemos toda esta música pop, todo en inglés siempre, mucho Dua Lipa, mucho Ariana Grande, así que vamos a estar escuchando todas estas canciones para mover toda esta mañana que está bastante tranqui. Acá desde la ventana del estudio vemos poca gente por la lluvia, ya seguramente también todos están estudiando. Me imagino que las chicas de marketing también deben estar súper estudiando a full porque ellas cursan a la tarde igual que yo, así que nada, seguramente están ahí todos estudiando, preparando sus parciales. Algunos ya seguramente preparando finales porque ya se viene toda esa época tan estresante para todos los estudiantes, pero bueno, acá en la UGD siempre poniéndole la mejor onda y siempre con lo mejor, siempre con los mejores resultados. Pero bueno, hoy ¿de qué vamos a estar hablando? Porque nos va a estar acompañando una amiga que es politóloga, recibida de la UBA. Y entonces, ¿en qué se relaciona, ¿no?, el mundo de la arquitectura con todo este mundo de las leyes y el mundo de lo legal, básicamente, en la arquitectura? Bueno, un poco porque ya, como saben, si estuvieron escuchando, mis más fieles oyentes habrán sabido ya que a mí me gustan mucho las temáticas relacionadas con lo que es el urbanismo, todo lo que tenga que ver con las ciudades, todo lo que tenga que ver con cómo se interviene en una ciudad y por sobre todo cómo mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, por eso este es un momento que yo estaba súper esperando para traer a alguien que también está dentro de esas temáticas y que lo vive en su día a día, ¿no? Que es parte de su trabajo, ver justamente cómo se regulan todas estas cuestiones relacionadas a la ciudad, digamos, quién decide cómo se interviene, quién decide qué se hace y qué no, y sobre todo por qué se decide todo esto, ¿no? Pero esto también no solamente se ve desde la parte laboral. Nosotros, por ejemplo, en la facultad también lo vemos desde lo que es las materias de urbanismo y seguramente en otras facultades lo conocen como todo esto de planificación urbana, ¿no? Planificación y territorio. Todo esto es un mismo mundo que es muy amplio y abarca muchísimo. Y ayer, por ejemplo, jueves, nosotros tenemos clases de urbanismo y tuvimos justamente esta discusión. Porque la pregunta que hizo que surja todo este debate fue de cómo nosotros queremos que sea nuestra ciudad. ¿Qué modelo de ciudad nosotros queremos implantar en ya sea Posadas o Puerto Rico, que es lo que estamos trabajando en la Facu? En cualquier ciudad que nosotros tengamos esta posibilidad de intervenir, bueno, ¿qué modelo de ciudad se quiere? Entonces algunos se expresaban de una forma que tenía que ver más con lo económico, por ejemplo, que sea una ciudad que genere rendimientos económicos y que sean beneficiosos, entonces se relaciona, por ejemplo, con lo turístico. Otros querían una ciudad que sea más participativa, otras que sea con más seguridad vial, por ejemplo. Entonces cada alumno, cada también futuro arquitecto tiene su postura y todo eso es lo que después lo tiene que transmitir, ¿no? Cuando uno quiere intervenir en la ciudad y tampoco dejarse llevar por otras cuestiones. Entonces es muy interesante empezar a analizar todo esto. Primero, qué tipo de ciudad nosotros queremos generar y después se ven todas esas herramientas que nos ayudan a poder tener esta ciudad que nosotros queremos. Entonces, bueno, por eso vamos a estar hablando hoy de todas estas temáticas junto con Oriana, que ella nos va a estar hablando un poco sobre
todas estas cuestiones de el mundo de las leyes y el urbanismo, y lo vamos a estar mezclando un poco. Y vamos a conocerla un poco también porque tiene muchas anécdotas seguramente que van a estar súper interesantes y divertidas para escuchar, y todos estos conocimientos que ella tiene los vamos a estar compartiendo acá. Así que quédense ahí, vamos a una pausa musical y ya volvemos con más. Encontranos en redes, escribinos, pide tus temas. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Y ya volvimos a Bitácora Arquitectónica. Vieron que yo les advertí que íbamos a escuchar toda esta música bien popera. Estábamos escuchando a Dua Lipa y Sabrina Carpenter, así que quédense que también vamos a estar escuchando toda esta música para todas estas vibras de viernes que le vamos a poner al programa de hoy. Y ahora sí, ya llegó una parte especial del programa que todos estábamos esperando con muchas ansias. Ahora estamos junto con Oriana Mercadal. ¡Sí! Ella nos va a estar hablando. Bienvenida a Bitácora Arquitectónica. Y vamos a hablar un poco sobre todas estas cuestiones de las ciudades, un poco de esta parte más legal de cómo se decide y un poco todas esas cosas que quizás en lo que es para los arquitectos no lo saben tanto, para los que estudian. Por ahí un poco, no sé, cómo se decide si se hace un estacionamiento o una ciclovía, si se hace una autopista o no, todas estas cuestiones relacionadas al urbanismo que básicamente es política, así que vamos a estar empezando. Pero primero, seguramente todos quieren saber por qué estudiaste esta carrera, en qué momento te recibiste, qué es lo que te llama la atención. Contanos un poco de vos. Bueno, hola, muchas gracias Ali por la invitación a este programa. La verdad es que estoy muy contenta de estar acá y siento que tenemos un montón de temas para hablar porque bueno, ya cuando empezás a mencionar eso y todo lo que tiene que ver también con arquitectura, con política, como que hay muchísimas cosas. Sí, todo se relaciona con todo. Sí, y de hecho vos siempre decís que hay que ser como multidisciplinario y en esa te rebanco porque es verdad que uno piensa, bueno, estudio política, solo voy a ver política o estudio arquitectura. No, y es como se relaciona todo. Claro. Sí, bueno, y yo soy licenciada en Ciencia Política, estudié en la Universidad de Buenos Aires, terminé el año pasado la carrera y bueno, un poco la elegí porque en su momento sentía que todo pasaba, bueno, por la política, por la administración, ya sea cualquier tema y bueno, obviamente me interesaba como saber cómo funcionan las cosas, cómo se crean leyes, cómo se crean las reglas del juego, cómo sería. Claro. Y de hecho es así, atraviesa un montón de cuestiones que nos pasan a todos en nuestro día a día, que es un poco lo que vos me habías comentado, de que hay arquitectos que trabajan en ese rubro y bueno, entonces todo se relaciona con todo, ¿no? Bueno, y un poco hablando de eso, ya relacionándolo con lo que es el urbanismo, ustedes hay momentos en los que deciden todas estas cosas de qué se va a hacer en una ciudad. Entonces, un poco... hay momentos específicos en los que ustedes deciden eso, ¿no? Tienen como, no sé, tienen un cronograma así donde decían, bueno, hoy hablamos de cómo intervenir la ciudad de Buenos Aires. O es random, digamos, cómo se organizan en ese sentido. Bueno, primero, todo eso... no hay, digamos, como una ley general en todo el país que trabaje el tema de cómo es en todo el país, cómo funciona la parte de urbanismo o de políticas públicas, sino que se trabaja a nivel provincia y particularmente a nivel municipal. Yo trabajo en el Poder Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, entonces ahí vi un poco de primera mano esa parte cuando se modificó y se creó un nuevo código urbanístico el año pasado, que tuvo que pasar, generalmente viene del Ejecutivo, o sea, viene del jefe de gobierno o del intendente o del gobernador que lo envía al Poder Legislativo y ahí se trata y bueno, depende de eso. Por eso, bueno, es como buenos ejemplos tenemos en Buenos Aires y ahora en Posadas, que vos hablabas, yo te escuchaba en el programa anterior, del nuevo código de edificación. Claro. Que se trató acá a nivel municipal, digamos, se trató en el Consejo Deliberante,
porque acá en Misiones, en la Constitución, dice que todo lo que tiene que ver con la parte de edificación y demás se trata a nivel municipal. A nivel municipal, claro, Sí. cada lugar tiene su forma de tratar eso, ¿no? Sí. Bueno, y para nuestros oyentes, ¿podríamos explicar de alguna forma más simple cómo es un proyecto de urbanismo? Por ejemplo, si uno ya tiene decidido que quiere diseñar o construir un parque o generar una nueva ley que tiene relación con lo que es el urbanismo, todo eso nace y se hace realidad, digamos, desde la legislatura. ¿Cuál es ese camino que se recorre para poder hacer que todo esto sea realidad, digamos? Bueno, en todos los poderes legislativos hay una comisión que se encarga específicamente de lo que tiene que ver con urbanismo y que es lo que yo te comentaba, que hay un montón de arquitectos que suelen ser, por ejemplo, asesores, así como ingenieros y demás, porque bueno, generalmente, o sea, quienes legislan son personas que capaz se dedican más para el lado de la rama del derecho, de política. Entonces, los asesores suelen ser los que están como más formados específicamente en las cuestiones técnicas, porque después están, bueno, hay comisiones de salud, de un montón de temas mucho más técnicos y específicos. Claro. Y, por ejemplo, si me preguntas a mí y leo las leyes de urbanismo, hay un montón de cosas súper técnicas que sí o sí las tiene que entender, digamos, alguien. Claro, son muy perfil específicas ya de cada rubro. Claro, que es ya un perfil más técnico. Sí. Bueno, y por ejemplo, en estos casos, como son muy importantes, por ejemplo, los códigos de edificación y demás, no se aprueban como una ley cualquiera, sino que requieren como de un proceso que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es de doble lectura, es decir, Claro. que se hace una primera aprobación, o sea, después de que pasa por la comisión, se hace una primera votación, después se llama una audiencia pública, porque ahí es re importante la participación ciudadana. Mira, Entonces, eso está buenísimo. Claro, entonces, bueno, por ejemplo, el año pasado yo había visto que se anotaron más de 1.700 personas para dar su opinión respecto al nuevo código de edificación en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y de alguna forma eso repercutió en cómo se modificó después cuando estuvo la audiencia pública? Sí, o sea, no es vinculante, lo mismo pasó, justo eso te quería contar, lo mismo pasó en Posadas, no así como igual sí, no sé cómo se llamó exactamente, pero se hizo reuniones con sector privado, con la sociedad civil, y se hicieron varias reuniones de las que se hicieron los informes y después se hizo las modificaciones finales, o sea, no es vinculante. O sea, no están obligados, no porque yo como vecina vaya y diga, están ellos obligados, pero le da más legitimidad a ellos, que es otra cosa re importante. Más transparencia también, Más transparencia y bueno. legitimidad de no puedes aprobar un proyecto que la gente no apoye, más cuando se trata de eso, de esos temas. También depende de cómo sea la opinión de la gente, si es muy drástico y claro, ahí sí es como una opinión fuerte que hay que tener en cuenta. Por algo ellos están manifestando que no les gusta tal o cual cosa. Eso está muy bueno y de hecho esa era una de las preguntas que tenía, que cuáles son los actores que se tienen en cuenta para todas estas leyes. Bueno, tenemos lo que es la participación ciudadana y después obviamente las personas que redactan todas estas leyes, pero sí también tienen en cuenta, por ejemplo, el mercado inmobiliario. Si es algo que se habla, si es una temática que está presente, que justamente igual es algo que está presente, por ejemplo, siempre cuando uno quiere intervenir en una ciudad. Pero sí, en ese sector, por ejemplo, está el mercado inmobiliario presente. Claro, sí, es uno de los actores de peso, digamos. Cuando uno piensa, tal vez no de la forma formal, por ejemplo, formalmente la Constitución dice que hay que hacer una audiencia pública con los vecinos, con la participación ciudadana, donde también pueden participar estos actores, obviamente. Pero también hay mucha otra presión que por ahí se ejerce desde otro lado y que es todo esto que tiene que ver con la negociación política también. Claro. Sí. Existe toda esta... Claro, porque de algún lado también hay que sacar esos fondos también, que seguramente muchas veces son los mercados inmobiliarios los que definen un precio para todas estas cosas. Sí. Bueno, un poco para romper el hielo y no hablar de tantas cosas técnicas, ¿hay algún lugar que para vos sea infravalorado? Puede ser en Buenos Aires o acá en Posadas, porque tenés las dos perspectivas. Sí, un lugar que no sea tan conocido, que a vos te guste mucho y que decís, bueno, esto tiene potencial.
Sí, bueno, en Buenos Aires siento que a diferencia de acá, no le hacen mucho caso al río, ¿viste? La ciudad está como un poco más para el otro lado y no mirando directamente al río, todo lo contrario en Posadas, que acá Claro. todos queremos estar cerca de la costanera, bueno, también porque tenemos esa obra que se hizo de toda la costanera y queremos estar de ese lado. Entonces allá siento que sí está tal vez más infravalorado o simplemente por alguna razón no se fue como construyendo mirando para ese lado o la gente no mira así Claro. con vistas al río como acá. Y acá en Posadas puede ser, hay muchos lugares, tal vez uno, bueno, nosotras que siempre vivimos en el centro Sí. como muy de acá y hay un montón de espacios lindos en la ciudad y que podría tener más potencial, pero bueno, lo que más aprovechamos es toda la costanera. Claro, es que tiene muchas visuales muy lindas, ¿sí? Sí. Bueno, igual me sorprende sí que en Buenos Aires no usen tanto el río porque tienen varios parques en lo que es la costa y de hecho allá siento que hasta es más fuerte el viento, entonces es mucho más relajante y todo estar ahí. Así que Bueno. deberían de aprovechar más. Sí, ¿vos cuál lugar en Posadas decís que está infravalorado? A ver qué. A ver, ahora no se me ocurre uno que sea infravalorado, pero sí hay muchos lugares que quizás tienen potencial para tener más equipamiento, por ejemplo. No sé, nosotros estamos muy acostumbrados a ver los parques de los niños, que son todos iguales. Entonces yo creo que tiene que haber algún tipo de juego que se les pueda proponer a ellos, que sea distinto, que sea más creativo y que no sean todos estos juegos homologados, por ejemplo. Entonces capaz yo miro los parquecitos de ellos y digo, bueno, tiene que haber uno que sea diferente del resto, ¿no? Claro. Bueno, hablando de todas estas cuestiones relacionadas a las leyes un poco, ¿tuviste algún choque con lo que es la política urbana? ¿Alguna vez, no sé, si te quejaste de algo que te haya pasado, no sé, caminaste por la vereda y estaba floja la baldosa? Entonces, si esas cuestiones por ahí vos pensás, bueno, esto se podría tratar desde el lugar donde yo estoy, o si, claro, si tuviste como así algún choque desde la política urbana. Sí, creo que todo el tiempo. O sea, yo no estoy en un lugar de toma de decisión tampoco, digamos, trabajo ahí, a lo mucho uno puede dar una opinión, pero sigo Claro. siendo una ciudadana que también Sí. un poco veo mi metro cuadrado, que de eso se habla siempre mucho, que en la política las personas ven el metro cuadrado, o sea, ven su vereda, su casa, tenés acá como, bueno, nosotras que vivimos, no sé, siempre en el centro, por ejemplo, tenés tu casa y si te ponen un edificio al lado que ya no tenés más sol Claro. y te re enojás, obviamente. Sí. A mí me repasa eso que uno prefiere tener una casa y que obviamente como ciudadano y no te esté construyendo edificios, pero después te vas a vivir a otra ciudad, por ejemplo a Buenos Aires, y te vas a un edificio porque allá empezás, o sea, no hay suficientes casas para todo el mundo y Claro. obviamente se construyen. No queda otra. Después sí, en cuanto a veredas y demás, sí, bueno, estos días que se inundó un poco la Sí. calle, sí, eso sí, como ciudadana y también siento que cuando estás un poco más en política y eso lo ves un poquito más macro, o sea, la perspectiva. Si bien como que salgo de mi casa y veo mi vereda, mi perspectiva puede ser un poco más amplia viendo así más datos en general. Y Bueno, demás. eso me parece muy importante, que es tener una mirada más colectiva, y creo que eso también está buenísimo para transmitirle a los que estudian arquitectura, porque justamente a veces tomamos nuestra postura y imponemos eso. Y capaz en la ciudad de Posadas no necesita que sea más segura vialmente, capaz necesitan que sea más paisajística o más turística. Entonces, para los que estudian arquitectura es importante tener en cuenta esto, que Sí. es nuestra postura, pero también teniendo en cuenta la visión de todos los que habitan en Sí. Posadas. Bueno, yo te escuchaba en tu programa la otra vez y me Ajá. encantó que decías que vos sos como muy team peatón, tipo de que los Ah, peatones sí. tengan, y yo re coincido porque también hay muchos datos que dicen que si uno construye más calles, más puentes, no sé, más lugares para que pasen los autos, en vez de descongestionar, congestionas más porque más gente sale con el auto, se llenan de muchos más y si cada persona sale con un auto,
y no es sostenible, digamos, que es el gran dilema de las ciudades, es como ser sostenible. Y por eso está bueno darle enfoque al peatón y que uno también, si es cerca, pueda ir caminando, pueda andar en bici. Claro, hay muchos que sacan el auto para 5 cuadras nomás y es un montón. Acá en Posadas es muy esa cultura, siento que es como muy cultural porque en Buenos Aires, aunque tengas auto, no vas tanto en auto porque hay, transporte público y además salís con el auto y están todas las calles medio embotelladas. Claro. Pero acá está muy la cultura del auto. Es cierto, sí. Y lo bueno es que ahora un poco se está aprovechando que, por ejemplo, con algunas ciclovías que suman y, no sé, la modificación de algunas veredas, todo eso va sumando un poquito para que las personas tengan más acceso vialmente, digamos, desde la persona. Bueno, ¿te parece si vamos a una pausa musical? Perfecto. Y ahí seguimos con más preguntitas de este tema que está buenísimo. Perfecto. Ya volvemos. Dale. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. Y regresamos a Bitácora Arquitectónica, ya con más preguntas todavía para hacerle a Ori, ya que la tenemos acá. Vamos a seguir hablando un poco que estábamos hablando sobre las ciclovías, todas estas cuestiones del ensanchamiento de veredas, que a veces parece que es una batalla real esto de sacarle por ahí metros cuadrados o espacio a lo que son los vehículos particulares para ceder a lo que es el peatón, ¿no? Entonces sí, un poco se sabe cómo se negocia lo que es el espacio público en lo que es esta cuestión del rubro de la política urbana. Bueno, eso por ejemplo, que yo te escuchaba que en el programa anterior lo contabas, un poco lo de las veredas más anchas, de este nuevo código de edificación que estaba desde el anterior, desde los años 80, y que todas las cosas que cambiaron desde ese momento, o sea, de por sí que no existía la costanera y de por sí que también se pensaba que no había, que no terminaba nunca la energía, digamos que no había cambio climático. Entonces, este año cuando se habla de ese tema, por ejemplo, tomando este ejemplo puntual de las veredas, se hace, todo esto que decíamos de esta doble lectura, de tener como participación ciudadana y de otros sectores, justamente para ver, digamos, este tema. Y ahora se quedó en que las veredas van a ser más anchas. Claro, esa es una de las cuestiones que se tienen que realizar. Habría que ver después cómo se hace, pero ya es un punto de partida que esté ahí escrito, digamos. Bueno, otra de las temáticas interesantes en lo que es el rubro de la política urbana siempre es la cuestión de la vivienda social, que sabemos que el acceso a la vivienda es un problema que existe y hace mucho tiempo. ¿Y cómo se discute esto políticamente? El tema de, por ejemplo, el desplazamiento de las personas, todo lo relacionado a lo que son los asentamientos, y también un poco se relaciona con lo que es los costos de dónde se vive y también cómo se decide dónde va a haber estos conjuntos habitacionales muchas veces. Si lo ven como un tema en específico, ¿cómo lo tratan? Bueno, en primer lugar, ese es un problema gigante, o sea, en todo el mundo, tipo en todas las grandes ciudades, no solamente acá. Es algo que existen diversos métodos, diversas soluciones, diversas políticas públicas que se han ido aplicando en muchos países al respecto, pero siempre está esta desigualdad del acceso a la tierra, que es un recurso escaso y cada vez somos más personas. Sí, entonces, muchas personas. Sí. Una forma en la que en muchos países resuelven el tema un poco del acceso a la vivienda y demás es con los créditos, que acá en Argentina eso no lo conocemos mucho, por justamente todas las situaciones de inestabilidad política y demás, que ahora, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires empezó a haber un poco más de esto del crédito, pero principalmente para zonas, que acaba relacionado a lo otro que me preguntabas, para zonas que no están tan pobladas como es allá, por ejemplo, el centro y microcentro. Porque allá la ciudad de Buenos Aires, las personas como que se fueron moviendo más hacia el norte, digamos, hacia algunos barrios más como Palermo, Núñez, más para ese lado, y el centro fue quedando más despoblado, al igual que el sur. Esto ya históricamente hace muchos años es así. Y bueno, tal vez con ese tipo de incentivos como el acceso al crédito, facilidades al respecto,
pueden permitir que se pueda ir poblando otras zonas. Pero bueno, siempre queda para unos pocos, porque tampoco cualquiera puede pagar un crédito o tener una situación laboral formal con recibo de sueldo como para acceder a uno. Claro, son muchos requisitos. Creo que es una situación similar a lo que sucede con las viviendas de IPRODA. Acá, por ejemplo, con los barrios tipo Itambé, Guazú, me da como la sensación de que es la misma situación de, bueno, tenemos esta posibilidad, pero claro, es solamente un sector el que puede acceder. Y es cierto que sí se manifiesta toda esa desigualdad, ¿no? Bueno, un poco para ir cerrando, ¿no? Y una pregunta también para descontracturar. Después de ver desde adentro, desde tu posición, digamos, en tu trabajo, estas cuestiones así de, bueno, cómo se decide, cómo se interviene en una ciudad, a vos personalmente, ¿qué te gustaría cambiar o qué te gustaría mejorar de todos estos procesos de cómo se decide? Bueno, ¿qué me gustaría cambiar? Me parece que dentro de todo vamos por buen camino en general. De por sí, por ejemplo, el código de edificación, por lo que leí acá, mejoró muchas cosas. Está bueno que se escuchen las voces de los demás sectores y demás. Pero bueno, es muy difícil no estar atrasado. Claro. Digamos, hay cosas que tendrían que estar tal vez para ayer, sí, por esto de, bueno, el deterioro climático, por un montón de esas cosas. Siento que está bueno lo que se está haciendo, pero hay que hacer mucho más, y me parece que la clave sí es escuchar a todos los sectores y principalmente también a los que están en condiciones desiguales, que seríamos siempre los ciudadanos, que tal vez no tenemos nosotros solos una voz o un peso como un desarrollador inmobiliario, por ejemplo, o como algún político y demás. Así que me parece que me gusta esa forma de pensar, sí, porque justamente nosotros en la facultad, por ejemplo, cuando hablamos con la profesora de urbanismo, o bueno, también hay urbanistas y muchas personas que hacen posgrados en urbanismo, muchos arquitectos que se dedican a eso, y bueno, mencionan esto de que la ciudad siempre está avanzando. Entonces uno, claro, hace todo un plan estratégico y hace todo el análisis, y claro, ese plan estratégico ya cuando está terminado y cuando se pone en práctica quizás ya hasta queda obsoleto, porque la ciudad avanza tan rápido que es imposible de estar al pie de la ciudad. Y es algo imparable, digamos, porque para que una ciudad deje de crecer o deje de tener todas estas problemáticas debería de no tener gente, básicamente, y entonces ahí ya pierde. Claro, además sentido. Es beneficioso para el país y para todos que las ciudades crezcan. El tema es que crecen de forma desordenada. Sí, también, sí, es cierto. Y bueno, ¿y qué podrías decirle a alguien que esté estudiando urbanismo, o alguien que esté estudiando, en este caso, arquitectura, que quiere influir positivamente en la ciudad desde la política? Bueno, primero le diría que se anime a participar en política, porque tal vez muchos venimos con el prejuicio de que la política es algo malo, o que es para gente que, no sé, para estigmas. Sí. Diría que aunque alguien sea de otro rubro, que sea un arquitecto, aunque no se identifique con ningún partido político, por ejemplo, aunque hay cosas que no le guste, que se involucre igual. Y también siento que va lo mismo para todos los oyentes, que se empiecen a informar de los temas. Y bueno, particularmente arquitectos también, que sepan que son re necesarios para pensar en la ciudad del futuro que tenemos que ir creando, claro, ¿no? Sí. Bueno, me gusta mucho todo eso, todos los mensajes súper positivos. Y sí, la verdad es que creo que en la carrera no es una temática que se hable tanto, y debería de hablarse un poco más, y sobre todo tener en cuenta la parte legal, que por ahí nosotros quizás en la carrera somos muy soñadores, me parece. Entonces hay que hacer como un baje a tierra y decir, bueno, esto es lo que se está haciendo. Claro. Pero bueno, muchas gracias, Ori, por haber estado acá con nosotros. Estuvo muy bueno, me encantó que hayas venido y nos hayas dado todos estos datos que están buenísimos. Y bueno, vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con el cierre, y después hablamos también de la consigna que teníamos para hoy, que no me olvidé de decirles. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como La Académica 985, y ya volvemos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura.
Y ya volvimos al tramo final del programa de hoy en Bitácora Arquitectónica. Bueno, tenemos que leer los resultados de la consigna que estamos por ahí. Vamos a hablar con la otra, Alicia, la diseñadora gráfica. Que bueno, la pregunta se trata de justamente todo esto que hablábamos hoy. De bueno, ¿qué priorizarían ustedes en las ciudades y en la intervención de una ciudad, ¿no? Y un poco para saber qué opinan ustedes, qué son los intereses, cuáles son sus intereses, qué es lo que más les importa de sus propias ciudades, de sus intervenciones. Así que todo eso vamos a saber con la consigna, que les recuerdo nos pueden seguir en las redes sociales como La Académica 985. O también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, que es 3764-727704. Ahí nos pueden mandar sus dudas, sus inquietudes, todo lo que ustedes quieran. Cualquier comentario es bienvenido y los vamos a recibir para tener en cuenta en los futuros programas. Y ya estamos con Alicia para leer los resultados de la consigna. Bueno, hola Ali, hola a Hola. todos. Bueno, te la vuelvo a decir, si pudieras decidir qué prioridad tendría tu ciudad. Era una más espacios verdes, tuvo un 29%. Mira. Mejor transporte también un 29%. Y el que ganó fue mayor seguridad, ese tuvo un 43%. Así que la gente optó por la mayor seguridad. Mayor seguridad. ¿Y a vos cuál te parece cuál priorizarías de todas esas? Y priorizaría también la seguridad, pero también más espacios verdes. ¿Viste? ¿Te acordás que nosotros siempre hablábamos de que sí, acá Posadas, más que nada por Misiones, por toda su biodiversidad, estaría muy bueno que estén más espacios verdes? claro, No que digo se aproveche. Que no los haya, ¿no? Pero sí, que se priorice mucho más. claro, Así porque tiene mucho potencial para que claro, se vea, exacto, para y que seguir se vea. explotando eso. Así que, pero sí, la seguridad para mí sí. Y por ejemplo, seguridad, ¿en qué sentido? ¿De qué se te por ocurre? Ahí, no digo que no lo haya, pero por ahí hay muchos lugares que no están muy bien iluminados, entonces por ahí uno cuando camina eso sí genera mucha inseguridad, así que más que nada iría por la iluminación. Es más, en mi casa acá hace poco en la calle se cortó Sí. la luz y viste que por ahí tardan en venir. Claro, Así que por ahí y ya se eso hace tarde, sí. Se hace tarde, es como que uno ya anda más desconfiado, Sí. pero por ese lado sí iría. Bueno, muchas gracias Ali gracias a por todos. leernos los resultados de la consigna y gracias a todos los que se coparon también para participar y darnos sus opiniones. Es cierto que cuando uno pone seguridad a veces hay que especificar también un poco de qué se trata, ¿no? Toda esta seguridad, porque existen distintas situaciones en las que uno se puede sentir inseguro en la ciudad. Puede ser porque la vereda está mal hecha, entonces uno se tropieza, puede ser porque las vías no están bien hechas y uno cruza con miedo de que le choquen, por ejemplo. Entonces hay muchas situaciones y se puede especificar, digamos, esa seguridad que uno siente en la ciudad o inseguridad también. Todo tiene su causa, digamos, y su origen, ¿no? Y bueno, hoy nos mostramos en esta entrevista que tuvimos que las ciudades no solamente son dibujos estáticos, sino que también tienen toda esta conversación, todas estas tomas de decisiones que son muy importantes de tenerlas en cuenta y obviamente se generan todos estos debates de a veces muchas cosas que son opuestas, ¿no? Como si el Código de Edificación decide si tener en cuenta al peatón o al vehículo, que son dos cosas súper opuestas y cómo se tratan todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, todo este proceso está muy bueno que nosotros lo conozcamos, que nos interioricemos y sepamos de también todas estas oportunidades que nosotros tenemos para participar, porque como vimos, también somos parte de la ciudad y tenemos estas toma de decisiones que hacer y es muy importante que todos sepamos de estas temáticas y nos empecemos a interiorizar un poco, ¿no? Así que muchas gracias por haber escuchado el programa de hoy. Hasta acá llegó nuestra transmisión. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si les gustó, no se olviden de compartir, de ponerle me gusta y
de dejarnos sus comentarios qué les gustaría que veamos en futuros programas. Que próximamente vamos a tener muchas más entrevistas, seguramente con compañeros de la Facu. Vamos a hablar un poco de nuestra vida universitaria y de qué se trata ser un estudiante de arquitectura, ¿no? Así que nos vamos a estar encontrando en el próximo episodio de Bitácora Arquitectónica. Les habló Alicia, próxima arquitecta, y nos vemos. Bye, bye. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura.